¿Cómo transformar números decimales a fracción? Recordemos, los números decimales los podemos clasificar en dos tipos. Los finitos, como por ejemplo 2 décimos, 467 milésimos. Y los infinitos, es decir, que no terminan, como por ejemplo 0,2222, etc., 0,5222, etc., o 0,63193, etc. Los números decimales infinitos se pueden clasificar a su vez en números decimales infinitos periódicos, como el que vimos 0,222, etc., en que la parte decimal se repite infinitamente la misma parte. El decimal infinito semiperiódico, que es aquel que una parte no se repite y una parte sí se repite. Y los números decimales infinitos no periódicos, que no tienen ningún patrón. ¿Cuáles números decimales se pueden transformar en fracción? Los números decimales finitos, los números decimales infinitos periódicos y los números decimales infinitos semiperiódicos. Vamos a ver los tres casos. Recordemos siempre que los números decimales infinitos no periódicos no podemos transformarlos en fracción. ¿Cómo transformar números decimales finitos a fracción? El numerador corresponde al número sin comas y el denominador a una potencia de 10 que depende del número de decimales que tenga el número. 0,2. Veamos la fórmula. El numerador corresponde al número sin comas, es decir, 0,2, que es lo mismo que 2, y el denominador a una potencia de 10 que depende del número de decimales que tenga el número. Tiene un decimal dividido en 10. Ahí está, 2 dividido en 10. Por ejemplo, 7,467, 7467 dividido en 1000. ¿Por qué? Porque tiene tres números decimales después de la coma. Ahí está. ¿Cómo transformar números decimales a fracción? El numerador de la fracción es la diferencia entre el número decimal completo, sin la coma, y la parte entera. El denominador está formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. Por ejemplo, 0,2 periódico. El numerador de la fracción es la diferencia, es decir, una resta. ¿Entre qué? Entre el número decimal completo, en este caso 0,2, sin la coma, y la parte entera, 0,2 o 2, menos la parte entera, menos 0, dividido por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Y eso es 2 novenos. 5,376 periódico. ¿Qué es lo que hacemos? El numerador de la fracción es la diferencia entre el número decimal completo, es decir, 5.376 porque es sin la coma, y la parte entera, 5.376 menos 5, dividido en tantos nueves como cifras tenga el periodo. Tiene tres cifras, tres nueves. Ahí está, 5.376, le quitamos la parte entera, 5 dividido en 999, que es 5.371 dividido en 999. ¿Cómo transformar números decimales semiperiódicos a fracción? El numerador de la fracción es la diferencia entre el número decimal completo sin la coma y la parte entera, incluyendo las cifras del anteperíodo. El denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Recuerda que anteperíodo se llama así a las cifras que hay entre la coma decimal y el periodo. Por ejemplo, 0,52 con el 2 periódico. El numerador de la fracción es la diferencia, es decir, la resta, entre el número decimal completo, es decir, 52, sin la coma, 0,52 sería, lo dejamos como 52, y la parte entera, incluyendo las cifras del anteperíodo, es decir, 52 menos 5, dividido. El denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el período, es decir, un 9, y tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo, un 0. Ahí está, 52 completo menos 5 dividido en 90.
y eso nos da 47/90. Veamos este otro. El numerador de la fracción es la diferencia, una resta, entre el número decimal completo, 3213, sin la coma y la parte entera, incluyendo las cifras del anteperíodo. Y se resta entonces 32. Ahí está. Y se divide por, dice, tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Un cero. Por lo tanto, sería 3181 dividido 990. Revisemos lo aprendido. Transforma a fracción los siguientes números decimales. Ahí tenemos 0,4 periódico, 0,421 es un número semiperiódico, menos 2,171, donde tenemos el 71 periódico, y 5,23 periódico. Ahora te invito a detener el video, lo realizas y después retomas para ver las respuestas. Tus respuestas. El primero sería 4 novenos, el segundo sería 379/900, el tercero sería menos 2150 dividido en 990 y el último sería 518 dividido en 99. Eso es. Cualquier duda, por favor, me consulta.